Hola, ¿cómo estás? Soy tu amiga Marta Patricia. Hoy te voy a hablar de la meditación. La meditación no solamente es para los monjes tibetanos o personas que saben muchísimo de yoga o de algunas filosofías. La meditación es para todos. Es más, todos debemos de meditar para con esto tener una mejor paz y equilibrio y con ello una mejor salud física y mental. Yo te voy a dar unos consejos de cómo meditar. Lo primero que tienes que hacer es tener de 3 a 5 minutos para ti. Estar en un lugar donde nadie te moleste y poner música que te guste. A mí me gusta mucho la música de delfines, o puedes poner el siguiente audio que te voy a poner a continuación. Debes concentrar tu atención en un punto que se vuelve círculo, que se va haciendo grande o que se vuelve pequeño. O en tu respiración, en cómo inhalas y cómo exhalas. O puedes repetir mentalmente el mantra del audio que te voy a poner, el famoso mantra de Om. Bueno, vas a tratar de concentrarte en cualquiera de estas cosas, en tu respiración, en el mantra, o en la figura geométrica o en algún color. Quizá la primera vez que medites te van a llegar miles y miles de pensamientos de el banco, de tus hijos, de tu familia, de todos los pendientes que tienes. Y a lo mejor no vas a poder ni siquiera meditar un segundo, a lo mejor mucho menos de un segundo, pero poco a poco vas a ir adquiriendo la experiencia para poder meditar más tiempo y con ello tener una mejor paz, una mejor salud y estar mejor y con mejor armonía y estar más tranquilo, y vas a recibir lo padre que es la meditación. Bueno, te pongo el audio adelante para que lo disfrutes. Bye. Om Mani Padme Hum.